Zúñiga Rodríguez José Antonio. ¿Cuándo ingresó? El 14 de diciembre del 2005. ¿Por qué delito? Homicidio calificado. Hoy está en el reclusorio Oriente, acusado por un homicidio de una persona a la que no conoce y que nunca tuvo relación con él. Pues desde que a mí me detienen y al no informarme, pues yo ni idea de qué me están hablando, pues ni idea de mis derechos, ni idea de nada. Me dicen, ¿tú fuiste? Y ya. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa y gracias a nuestros dos invitados que se toman este tiempo para estar en este programa de CNN con un tema que hemos seguido muy de cerca desde hace ya algunos años y que está entrando en una fase muy importante de resolución judicial a través de la decisión que toma la Suprema Corte de Justicia sobre el documental Presunto Culpable. El documental Presunto Culpable, que se exhibió por primera vez en México en febrero de 2011, es un documental que sacudió las conciencias, que exhibió descarnadamente los vicios y las situaciones que se han vivido en nuestro país y particularmente en la capital de la República Mexicana en materia de justicia. La Suprema Corte de México acaba de emitir en estos días un comunicado en donde dice que niega la primera sala un amparo por daño moral a la persona que aparece en el documental Presunto Culpable. Ese es el cierre de una parte de estos litigios. Falta uno y nuestros invitados nos contarán exactamente dónde estamos parados, pero ciertamente aquí con esta resolución de la Corte entramos en una fase prácticamente final de este, como digo, larguísimo recorrido complicado y riesgoso para ustedes y para los que se involucraron en la investigación, en la producción, en la proyección, en la distribución de Presunto Culpable. Así que yo le aprecio mucho de verdad a ambos, a Laida Negrete, a Roberto Hernández, abogados y productores y directores de este documental Presunto Culpable, que estén aquí en un momento como este, en un momento en donde estamos viendo una luz importante sobre un caso que representa tantas cosas. Laida, ¿por qué no empezamos desde el principio? Buenas noches a los dos, Roberto, Laida. Buenas noches, Carmen. Mira, la Suprema Corte acaba de decidir en favor de la libertad de expresión. El caso de Presunto Culpable que llegó a la Corte viene de nosotros haber grabado un juicio penal donde había un acusado injustamente de homicidio y que fue sentenciado a 20 años de prisión. Y el testigo que ahí estaba y que fue el testimonio que en realidad condenó a esa persona injustamente, fue el que nos acusó en juicio por daño moral y dijo que no teníamos nosotros permiso de retratarlo y de difundir su imagen. Eso sacó el Presunto Culpable de cartelera en su momento, en el 2011, llamó la atención. Y de ahí llevamos 5 años de más de una veintena de litigios relacionados con esto. Y fue este testigo y su caso el que llegó a la Suprema Corte y la Corte decidió la pregunta de si nosotros teníamos derecho a grabar a este testigo en el contexto de una audiencia penal. Es decir, si teníamos esta libertad de expresión protegida o si bien el testigo tenía el derecho a la privacidad y resolvió en favor de la libertad de expresión. Es decir, nosotros teníamos derecho a mostrar este testimonio porque es un asunto de interés público y esta persona, aunque privada, está en el contexto de una audiencia penal que es muy importante y adquiere una proyección pública. Estamos contentos con esta decisión, Carmen. Sin la menor duda, les falta un tramo todavía hay un juicio. ¿Cuántos juicios se abrieron contra ustedes? Contra ustedes y contra otros que se... Una cuenta. Creo que fueron más de como 27 litigios. 27 litigios contra el documental, contra ustedes, contra los distribuidores. 27 litigios, sí. Bueno, yo me siento tranquila entonces. Ya puestos a comparar, en pocas palabras. Muy fuerte lo que pasó en estos años. En distintos foros, y fuimos demandados en foros civiles, en un juicio tribunal administrativo, en fin. Incluso hubo por ahí hasta una averiguación previa en contra nuestra por difundir datos de una averiguación previa en el documental, ¿no? Por difundir una investigación penal. En este caso, la situación que vivió el joven encarcelado y sentenciado a 20 años le sirve de punto de referencia, de caso concreto, para mostrar un problema sistémico profundo. Sí. Recuérdanos los detalles.
no sé qué tan atrás irme. No demasiado porque no hay tanto tiempo. No demasiado, pero te diría, teníamos la curiosidad de ver cómo el derecho funcionaba en la realidad, porque nos enseñaron derecho memorizando leyes. Y la llamada de Toño Zúñiga, que es el acusado de este asunto, fue una oportunidad para abordar la realidad de los tribunales, ¿no? Toño era un chico de, me parece, 26 años cuando nos llama, vivía en Iztapalapa, nos llama y nos comunica que estaba acusado de homicidio, que lo habían sentenciado a 20 años de prisión, y nosotros empezamos a grabar estas llamadas, y esto es lo que da origen al documental. La historia de él, y a partir de que descubrimos que su abogado que lo había representado había falsificado su cédula profesional, nos permite obtener lo que se llama una reposición de juicio y tener un juicio nuevo con él y filmar ese juicio. Entonces la filmación del juicio es en realidad el drama que retrata a Presunto Culpable. Cinépolis decide distribuir la película después de que Alejandro Ramírez la vio en el Festival de Morelia. La película, por cierto, se ganó el premio Mejor Documental en Morelia, se ganó un Emmy como Mejor Investigación Periodística en Estados Unidos porque se exhibió en la televisión en PBS, en POV, se ganó el premio Mejor Documental en el Festival de Los Ángeles, estuvo en el Festival de Toronto, en fin, o sea, tuvo una distribución en festivales, estuvo en primera plana en el Wall Street Journal, en fin. Se empieza a distribuir en cines en México en el 2011 y a la tercera semana de exhibición, una juez, que es la juez Blanca Lobo Domínguez, que de broma decían en redes sociales que tenía nada de blanca y todo de lobo, decide frenar la distribución del documental y decide ordenar que se retire como medida cautelar, que se retire la película de las pantallas de cine, y ahí empiezan los litigios en contra de la película. De la noche a la mañana se volvió el documental más visto en la historia de México, sigue manteniendo ese récord. Según una encuesta que hizo Parametría, 36% del país vio el documental. Una locura. No, una locura, y esto suscita una discusión pública acerca de cómo deben de ser los juicios, cómo se debe de juzgar a la gente. Acompaña a una reforma judicial que acaba de cristalizar en el 2014 con un Código Nacional de Procedimiento Penal. Se hicieron a un lado 33 legislaciones estatales, un Código Federal de Procedimiento Penal, y ahora México tiene una sola ley de enjuiciamiento criminal, que es el Código Nacional de Procedimiento Penal. Entonces el impacto documental tuvo esas repercusiones. Acompañó todo este acompañó, proceso. Es un elemento, pero un elemento muy poderoso que favoreció una transformación muy importante del propio sistema de justicia. Así es. Déjenme hacer una pausa, Laida Negrete, Roberto Hernández, en esta conversación y volvemos. Hay muchos ángulos que me gustaría seguir preguntando con ustedes, sobre todo los debates el debate que falta, que es el último tramo del caso, pero el debate que se dio dentro de la Corte, en este caso en particular, por daño moral, en el caso de este testigo que alegaba haber sido dañado de esta manera, y que nos cuente un poco más cómo fue la discusión al interior del máximo Tribunal de Justicia de México, porque no fue unánime, hay que decirlo. Entonces ahí hay ángulos de debate sobre temas tan relevantes como este en el máximo Tribunal de Justicia de México. Volvemos después de la pausa en un instante. Bueno, regresamos en esta charla con Laida Negrete y con Roberto Hernández, productores y directores del documental Presunto Culpable. Y bueno, Laida, estamos frente a este caso que verdaderamente es un retrato de cuerpo entero del tipo de cosas que pueden pasar en México, oscuras y luminosas a la vez. Es muy impactante el contraste a los que nos lleva Presunto Culpable y esta fase que entendemos final. Vamos a ver qué pasa con el último tramo, el último juicio, después de 27 o más o menos 27 juicios, pero este último que tiene que ver, como dices, con una votación no unánime que acaba de suceder en la Corte Mexicana. ¿Qué ejes de debate jurídico se dieron? ¿Cuál era el meollo del asunto a discutir? Bueno, los dos derechos que se estaban peleando o se estaban debatiendo es el derecho a retratar a un testigo en una audiencia penal, en términos de libertad de expresión, y el derecho a la privacidad del testigo. Es decir, quiero conservar esa intimidad y no ser expuesto públicamente. Importante las dos cosas. Dos derechos. Dos derechos. Y eso tiene que ver con una construcción que está haciendo la Suprema Corte acerca de la extensión de la libertad de expresión, porque solamente se puede ver en casos concretos. O sea, tú lo puedes tener ahí en la Constitución, pero nada más se pone a prueba cuando ya estás en un caso donde hay un conflicto, y por eso es interesante, ¿no? Por eso lo tomó la Corte. De hecho, no todos los casos llegan a la Corte. La Corte eligió
conocer de este caso por la relevancia que tenía y porque además aplica a otros casos similares. Esto nos da una idea de qué se puede decidir en casos similares. Y lo que nos está diciendo es que el juicio penal es muy importante. Es una actividad pública donde cuando te quitan la libertad, todos debemos estar interesados, todos podemos y debemos ver la justicia, y que un testigo que participe en ella no puede tener una expectativa de privacidad, ¿no? Es un acto público muy importante y creo que eso es afortunado. Fue afortunado que el ministro que es ponente, esto se decidió en una sala, en la primera sala donde hay 5 ministros, y el ministro ponente, que es Ortiz Mena, hizo público el proyecto, que no siempre lo hacen. Muy bien. Entonces, por el ministro también. Claro, lo podías ver en línea, de hecho está en línea, son 18 hojas. Eso es una cosa importantísima que haya puesto en línea el ministro el proyecto. Sí, porque entonces ya podíamos ver de antemano cómo estaba argumentando el asunto y donde él proponía que en un asunto de interés público como un juicio penal, estos testigos tienen una proyección pública y por tanto no cabe esa expectativa de privacidad. Y había que entonces proteger la libertad de expresión de quienes hicimos presunto culpable. Entonces, así está el proyecto de sentencia. Se dio una discusión en la Corte, Carmen. Yo fui a la primera audiencia desencantado un poco porque ¿qué crees? Que la discusión es a puerta cerrada. La discusión sobre los argumentos sustantivos se da a puerta cerrada y solo abren la puerta para anunciar las votaciones en realidad, ¿no? Entonces fuimos la primera vez, tardísimo, entramos a la parte pública y se difiere el caso, lo cual quería decir que no había un acuerdo. Segunda audiencia, se vuelve a diferir el caso, lo cual quiere decir que sigue en debate el asunto. Y ya en la tercera audiencia, que yo no tuve el valor de asistir, porque ya era cardíaco el asunto. Y ya no fuiste porque ya estaba demasiado cardíaco. Dices. Ya estaba demasiado cardíaco. Es donde se resuelve 3 votos a favor de este proyecto de sentencia, que es público. Y te lo perdiste. Se lo contaste, seguro, pero bueno. No, yo no estuve ahí tampoco, también para mí era cardíaco. Ambos prefirieron no asistir, ya pensaban que a la tercera podían decir que eran culpables. Es que demasiado en juego, Carmen. Han sido 5 años de todos estos litigios y conservar la calma y seguir haciendo la vida como si no pasara nada ha sido difícil. Entonces, como que era un momento clave y cuando sabíamos que no estaba fácil. Ahora, voy a un tema que es importante porque, desde luego, y lo puedo decir porque tuve conversaciones diversas durante todos estos años con ustedes, con otros, con los que se sentían ofendidos, con los que defendían su derecho a presentar este documental a la sociedad mexicana, pero también escuché a jueces y a magistrados y a gente que, si bien no lo hizo público, manifestaba mucho disgusto acerca de cómo habían sido expuestos descarnadamente los grandes vicios de un sistema que no mostraba los avances que se habían logrado, para decirlo de alguna manera. ¿Qué significa, Roberto Hernández, Laida Negrete, tener un caso como este, donde el documental en cuestión retrata este sistema ya colapsado, estos laberintos de pilas y pilas de papeles, lo que agobia en términos de un retrato de justicia en México? ¿Qué significa que al hacer este documental tienen que ser juzgados por la instancia, por hablar genéricamente, que ustedes exhibieron? Ahí, por decirlo de alguna manera, no se pueden excusar los jueces ni el sistema de justicia, pero ahí había un problema. Sí. ¿Qué tan imparcial fue la ruta judicial? Porque al final de cuentas, quienes sentenciaron o han sentenciado o han resuelto 27 litigios más o menos, pues tienen una percepción de lo que hacen ellos mismos. Es un problema muy serio. Sí, es un conflicto de interés, digamos. Digámoslo así. Es una situación muy problemática en donde una institución que está apegada a sus hábitos de trabajo, a sus métodos de decidir las cosas, está siendo confrontada respecto y criticada acerca de esa manera de hacer las cosas. Y tiene que decidir sobre eso. Sí, y yo creo que es muy complicado, pero hay que decirlo, hemos ganado absolutamente todos los casos. O sea, no perdimos ni un solo litigio, ni ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, los litigios civiles, ni en los foros administrativos, ni en la Suprema Corte. O sea, como que a pesar de que había una crítica a esos métodos y además hubo problemas durante los litigios, en algún momento se excusó una juez civil
En algún momento estaba yo declarando y la computadora en la que estaba yo declarando se descompuso y tuve que volver a repetir todo lo que había yo dicho. En fin, o sea, la crítica es merecida. Y yo creo que fue finalmente pues, recibida en buena lid, como también fue hecha en buena lid. Yo creo que el Poder Judicial, el poder que tiene es el poder de persuadir. Y tiene que cuidar enormemente la forma en la que decide las cosas, ¿no? Por ejemplo, hace rato que se comentaba que si estuvo bien que se hiciese público el proyecto de resolución antes de que se votara. Yo me acuerdo cuando se estuvo discutiendo el caso de Florence Cassé. También. El ministro Saldívar hace público el proyecto y eso expone a la Suprema Corte a una suerte de críticas por parte del presidente de la República, incluso, diciendo que no debería de liberarse a Florence Cassé. A mí me parece que la independencia del Poder Judicial depende de cómo está diseñado y de estas prácticas. Yo, por ejemplo, cuestiono yo preferiría que no se haga público el proyecto de la sentencia, pero que sí se debatiera públicamente cuáles son los derechos que están en conflicto, qué va a ocurrir, y que votasen públicamente, porque ahí es donde por diseño protegen su independencia. Creo que un tribunal que escucha públicamente las pruebas y que permite un debate abierto acerca de si una persona es culpable o si es inocente, o si hubo daño moral o no hubo daño moral, ahí es donde está su poder de persuadir con sus decisiones, y que si la Corte, si el Poder Judicial en México decidiera las cosas de manera más pública, si estuviesen abiertos a ese escrutinio público, habría más entendimiento y más confianza en las decisiones que toman. Eso es lo que creo. Roberto Hernández, Laida Negrete, permítanme hacer una pausa. Volvemos en la parte final de esta conversación sobre presunto culpable y esta nueva circunstancia en términos judiciales favorable a ustedes en todos estos litigios de todos estos años. Falta, como decíamos, el último tramo, pero es muchísimo lo que se ha logrado en favor de la libertad de expresión en México. Volvemos. Laida, Roberto, entramos en la parte final de esta conversación sobre presunto culpable. Este documental que, bueno, pues se convierte en historia, es un referente ya obligado en México, no solo en el tema documentalístico, sino en el tema jurídico, judicial, mediático, en fin, muchos ángulos que involucran el concepto ya presunto culpable. En esta parte final, valdría la pena revisar lo que fue su experiencia a lo largo de estos años, porque están ustedes dos como las figuras públicas más identificables, pero supongo que hay un equipo de gente que ha trabajado, que trabajó y que seguirá trabajando a favor de un cambio estructural en la justicia y de seguir de cerca todos estos indicadores y situaciones que desde luego son de primera importancia. ¿Qué tendrían que decir sobre eso, Roberto? Yo, antes que nada, las gracias. O sea, es un equipo enorme de personas, no solo me refiero al equipo de producción, que fue responsable de la película en sí, sino al equipo de personas que impulsaron la reforma de procedimientos penales en México, que es muy amplia. Si me pusiera yo a mencionar instituciones, no acabaríamos, pero además también al gobierno. O sea, hubo un trabajo conjunto ahí, en donde se acogió la crítica, no fue el gobierno refractario a la crítica, y desde el gobierno se impulsaron políticas públicas para hacer frente a lo que la película estaba cuestionando. Y por otro lado, cabe decir que hay mucho por hacer. O sea, según este índice que te traje, es el índice. Este es nuevo, cuéntanos de esto. Este es el índice de Estado de Derecho que publica el World Justice Project. Es una encuesta a 118 países, me parece, 1000 personas por país. Su misión es averiguar cómo se vive el Estado de Derecho y la justicia en la realidad. Y en el índice, en el 2016, México salió en la posición 88. En cuanto a justicia penal, salimos en la posición 113 de los 118 países que... reprobadísimos. Sí, reprobadísimos. Solamente le ganamos a Venezuela. Eso nos habla de que hay mucho por hacer. Que el haber cambiado los juicios penales en México y que haya juicios orales, pues es como una gota en un lago. Fue un cambio enorme, dramático, pero no alcanzamos todavía a verlo reflejado en cómo se vive la justicia en México y cómo funcionan las instituciones. Totalmente. Hay un cambio de paradigma en los papeles, en la Constitución, en las leyes secundarias, hay un cambio de paradigma. El gran problema es si lo vamos a aplicar siempre bien, porque hay una cultura, unas inercias brutales, y lo vemos a cada rato,
Vemos un artículo primero reformado de manera muy abierta, vemos un tránsito muy importante en el propio sistema, pero no está fácil traer constitución, leyes secundarias y reglamentos a casos particulares. Les tocó a ustedes que sí, en buena medida, y ser impulsores del asunto, pero ahí hay un problema seriosísimo. Laida. Sí, mira, del 2011, que estrenó Presunto Culpable a la fecha, los que nos identificamos bajo el rubro de red de los juicios orales, creo que sí logramos algo increíble, que fue el Código Nacional de Procedimientos Penales y hacer real el cambio constitucional que se había dado en 2008. Y hoy sí hay juicios con juez, que era una crítica que nosotros hacíamos. Ahora sí los jueces se presentan en todas las audiencias penales. Pero fíjate, parece que era obvio, ¿no? Pero no. Sí, juicios, primera vez. Juicios con juez. ¿Y los juicios de antes qué eran? ¿Juicios sin juez? Eran juicios sin juez. Lo delegaban en sus subalternos, en la secretaria del juzgado, y por fin tenemos jueces en las audiencias. Tenemos en todos los juicios videograbados, en toda la República, Carmen. Esto casi como un acto simbólico a partir de Presunto Culpable, es decir, ya no dejan casi un homenaje. Sí, de que están cámaras en los juzgados. Cámaras en los juzgados como un sistema de rendición de cuentas. La gran confirmación del tema. Pero es insuficiente. Y quizá lo más grave es no tener policías que sean competentes, policías civiles, no policías militares, y investigadores, ministerios públicos y procuradurías que funcionen. Eso todavía está dejado de lado. Agradecemos a nuestros abogados que todos estos años de litigio nos hayan permitido seguirnos dedicando a estos temas. Tuvimos que dividirlo en dos grupos de abogados, ¿no? Olivares y compañía, y Quijano, Cortina y de la Torre. Que coincidimos con abogados Quijano, Cortina y de la Torre, que nos conocemos por ser nuestros abogados. Y fantásticos. Nuevos abogados de Fueron muchos abogados. Televisa. De repente entramos a los tribunales y había una veintena de abogados. Más de un pelotón de abogados para defender, para poder seguir haciendo este trabajo que tiene que ver con haber recabado datos, diagnosticar un problema en la justicia penal y después transformar ese conocimiento en contar historias. En contar historias para que la gente los entienda, para arropar una visión de cómo queremos cambiar. Creo que eso nos sigue apasionando, ¿no? Roberto y yo así nos juntamos. Hoy no somos pareja, pero creo que compartimos esa pasión por las causas y como lo hacen muchos mexicanos, ¿no? De que queremos ver algo donde haya menos impunidad y donde haya más justicia. Pues ahí está Laida Negrete, Roberto Hernández, productores, directores de Presunto Culpable. Gracias por estar aquí. Felicidades, porque realmente lo que están viviendo en este momento es para felicitarlos y para felicitarlos por lo que significa esta apuesta por la libertad de expresión, por el conocimiento de las cosas que son relevantes para un país como México. A los dos, gracias. Y felicidades. Y a usted que nos permitió acompañarle esta noche, pásela bien y hasta la próxima. Que ya te condenó. Y le preguntas a cada persona de una celda y te dice, sí, aquí tenemos 4 o 5 inocentes.